Bueno, empezamos ya la sesión. Como en otras ocasiones, aquellos que hayáis participado, no estoy solo, os pedimos que silenciéis los audios para que no haya interferencias. Detrás de la cámara está Enedith, del equipo de comunicación de la asociación, y desde su casa está Juancho Revilla, que es experto en prevención de riesgos laborales, socio de CEI y representante en la COE miembro de la Comisión de Formación y de Prevención de Riesgos Laborales en la COE, que será la persona que os explique en detalle los procesos a seguir en caso de rebote. Tiene ya experiencia, tenemos experiencias en varios casos, qué hacer, qué no hacer, qué consecuencias tiene la no aplicación de las medidas higiénico-sanitarias que se nos exigen en caso de contagio entre trabajadores. Profundizará un poco en ese aspecto. Antes de empezar con los contenidos que va a explicar Juancho, que eran la base central de esta videoconferencia, vamos a repasar un poco la orden que se publicó ayer y la reunión que esta mañana hemos mantenido con las consejeras de Sanidad, de Interior y de Turismo del Gobierno vasco en relación a dicha orden y en relación a procesos futuros que pueden venir. La orden que se publicó ayer y que os remitimos a todos los aspectos más importantes ayer a las 5 de la tarde, habla de la obligación del uso de mascarilla en todo momento y pese a contar con distancia interpersonal adecuada. Y en ese sentido, la primera pregunta que se ha hecho, se nos habéis hecho entre ayer y hoy y hemos consultado nosotros, es qué se tiene que interpretar por uso de la mascarilla durante el consumo hostelero. Y el texto que hemos presentado y que en la reunión de esta mañana con las tres consejeras se ha aprobado es el siguiente, lo voy a leer. El cliente debe acceder al bar o restaurante con la mascarilla puesta y portarla en todo momento, excepto en el momento del consumo, por lo que tendrá que tener puesto al sentarse, pedir la comida o la bebida. Y esta es la parte importante, y hasta que el camarero le lleve las consumiciones, que es cuando podrá quitársela. Una vez acabadas las consumiciones, volverá a ponérsela aunque siga sentado en la mesa. Si tiene que levantarse para ir al baño, comprar tabaco, etc., su uso es obligatorio. Lo mismo cuando pague y abandone el local. Por deferencia hacia el camarero, debería ponérsela también cuando pida o por algún motivo tenga que hablar con el camarero aunque esté consumiendo. Quiere decir, todo el proceso es con mascarilla, salvo cuando el camarero nos trae la consumición, empezamos a comer hasta que se acaba esa consumición. Ya sea un pincho, un vino, ya sea un gin tonic, desde que nos lo trae hasta que se acaba, podemos eliminar el uso de mascarilla. Pero todo el proceso previo, lectura de carta, solicitud, etcétera, y el posterior, cuando hemos terminado el postre, es con mascarilla. El pago, la solicitud y la espera de la factura, la entrega de la tarjeta, todo eso es con mascarilla. Creo que queda claro qué se entiende el concepto de ingesta. No es tomar la sopa y cada cucharada ponernos y quitarnos la mascarilla. No es comer una chuleta y cada bocado ponernos y quitarnos la mascarilla. Entendemos que la ingesta es cuando el camarero se ha acercado a nosotros y nos trae los platos hasta terminar esa consumición, ya sea pincho, etcétera, etcétera. Bien, siguiente aspecto, después de explicado el uso de mascarilla, pasamos a 10 personas en las mesas como teníamos en la fase anterior. Y se mantienen los aforos
pero se mantiene ese 1,5 metros de distancia que ha caracterizado las fases 3 y 4. Se puede consumir de pie en el exterior de los establecimientos, siempre que los grupos sean menos de 10 personas, se mantengan las distancias y se use mascarilla. La información del Diario Vasco de hoy es errónea. Y hemos pedido que en la reunión de esta mañana se dejen muy claras esas instrucciones a las guardias municipales y a la Ertzaintza. Lo dice la ley cuando se dice: en todo caso, deberá asegurarse que se mantiene la debida distancia de seguridad interpersonal entre clientes, tanto en mesas como en barras del interior del establecimiento, así como en el exterior de dichos establecimientos. Ese no consumo en el exterior, esa situación de insalubridad a la que se hace referencia en el apartado 330 de esta orden, es específica de las lonjas, de los botellones o de consumos de pie, sentado como sea, fuera de espacios hosteleros o de entornos hosteleros. Otro tema que creemos que hay que destacar es que, con carácter general y pese a las expresiones que había, se ha mantenido el horario de cierre habitual. Mantenemos el mismo horario para terrazas y para hostelería, el que teníamos hasta ahora, con dos salvedades. Primera, se eliminan las ampliaciones horarias que podía haber y que se han solido solicitar para fiestas locales, para yasaldis, para eventos, etcétera, se nos van a denegar si las pedimos. Y segunda, y esa es una noticia de hoy por la mañana que ya nos habían advertido en la reunión y que se ha hecho efectiva hoy a las 4 de la tarde, en determinados municipios de Euskadi, y los primeros han sido 3 de Guipúzcoa, se vuelve a la fase 2, es decir, restricción al 50%, y se reducen horarios de cierre. Eso se ha producido con carácter puntual en Ordizia, como sabéis, siguen desde el día 9 de julio en esa situación, y hoy a las 4 de la tarde se ha decretado esa reducción y esa vuelta a la fase 2, es decir, prohibición de servir en barra y 50% de aforo, además de reducción del horario hasta las 23:30 en los municipios de Zarautz, Tolosa y Eibar. Tenemos que decir que había propuestas de cierre anticipado, como preveyó ayer nuestro presidente Miquel, que finalmente, gracias a Dios, nos han cumplido. El ocio nocturno mantiene su horario habitual hasta nueva orden de carácter municipal o de carácter gobierno vasco. De momento, el resto de los municipios de Guipúzcoa, salvo estos 4, repito, Ordizia, Zarautz, Tolosa y Eibar, mantienen su horario de cierre habitual tanto en terrazas como en el interior de los establecimientos. Y creo que tenemos que congratularnos de esta situación. El argumento que hemos esgrimido desde las 3 asociaciones de hostelería que hemos estado presentes en la reunión ha sido muy sencillo. La gente joven, la gente que está saliendo estos días a divertirse, no va a renunciar al ocio. Y consideramos que por su seguridad y por el conjunto de la sociedad, es mejor que ese ocio nocturno se produzca en espacios controlados y no en lonjas, en botellones o en lugares donde no existe ese control. Estamos demostrando profesionalidad en el cumplimiento de las normativas sociosanitarias que se nos exigen. Sé que hay mucha gente que está haciendo esfuerzos enormes para que los chavales a las 2 o 3 de la mañana entren a los locales con mascarilla y se la pongan. Os agradecemos eso, porque gracias a eso hemos podido mantener en esta orden el horario de cierre de los establecimientos. Y lo podremos mantener en cuanto no se produzcan brotes de carácter general
como se han producido en nuestros municipios. O sea que os pido a todos que redobléis el esfuerzo que estáis haciendo y que mantengáis con esta nueva normativa de mascarillas el uso de mascarillas en el interior de los establecimientos, siempre y cuando no se esté consumiendo en ese momento. Gracias por el esfuerzo que en este sentido estáis haciendo muchos de vosotros y que tenéis que seguir haciendo para que la situación se pueda mantener. Hoy hemos hablado también, después de haber resumido los aspectos más relevantes de la orden, otro también que creo que es importante destacar es el mantenimiento de las 25 personas en los cócteles o buffet por grupos. Esto para aquellos que os dedicáis a eventos, bodas y banquetes es importante. Ya lo hablamos en su momento en una videoconferencia que hicimos específica para el sector, que habíamos conseguido que estos eventos se dividiesen en grupos de 25 y se pudiesen hacer. Eso se mantiene, aunque cuando pase el cóctel o el buffet, la gente se tendrá que sentar en mesas de 10 personas. No de 25, de 10 personas ahora, como consecuencia, de la normativa que ayer se nos impuso. Hoy hemos hablado también, muy importante, de la corresponsabilidad a la hora de establecer sanciones. En la orden de ayer se advierte y se señala que los titulares de los establecimientos, espacios o locales deberán garantizar el cumplimiento de estas obligaciones en ellos. Ya sabemos que no somos policías y ya sabemos que no podemos llegar al enfrentamiento con nuestros clientes. Nuestra responsabilidad aquí llega hasta la presentación de los carteles, la solicitud de responsabilidad del cliente y hasta ahí. Tenemos ya la experiencia de la etapa del tabaco y ese es el límite que nosotros tenemos que tener. Nunca el enfrentamiento. En esos casos, si no se nos hace caso, llamada a la Guardia Municipal, a la Ertzaintza, si lo creemos oportuno. Pero no traspasemos esa línea. Seamos responsables aportando la cartelería que consideremos oportuna, advirtiendo del uso obligatorio de mascarilla en el interior. Seamos responsables pidiendo de una forma educada a la gente que utilice la mascarilla, pero todos conocemos a nuestros clientes, todos sabemos su estado de ánimo, todos sabemos su nivel químico y todos sabemos, por tanto, hasta dónde podemos llegar en la exigencia del cumplimiento. Nosotros hoy, esta mañana, en la reunión que hemos tenido con las 3 consejeras responsables de la puesta en marcha de todo esto, les hemos dicho, oye, que la responsabilidad es compartida y la nuestra llega hasta donde llega. Llega hasta donde llega y no nos pueden hacer pagarnos de la falta de ciudadanía, de la falta de compromiso de la gente. También les hemos señalado que se ha cometido un grave error a nivel global, porque se han desaprovechado 4 meses para concienciar al colectivo de edad entre 18 y 35 años, que es el que nos estamos encontrando nosotros ahora en el ocio nocturno, fundamentalmente, de la importancia que tiene el cumplimiento de las medidas que se nos piden. Perdón. Esta sensibilización compete a todo el mundo, al mundo laboral, familiar, a las autoridades, al mundo formativo. Se han perdido 4 meses, repito, para sensibilizar a este colectivo, que es el que ahora nosotros nos estamos encontrando en la calle. No nos corresponde solo a nosotros concienciar a esta gente, es una obligación de carácter general a todas las instituciones. Pero lo que está ocurriendo es que somos nosotros los que nos estamos enfrentando a la situación y es a vosotros a quien nos está echando la culpa de algo que correspondía a todo el mundo, que es sensibilizar al colectivo joven de la importancia que tiene el cuidar estas normas que se dictan para el bien de todos. También se nos ha advertido que en función de cómo vaya la evolución de la pandemia, se va a prohibir fumar en las terrazas que tengan espacios semicerrados o cerradas. Los grupos 4 y 3, en el caso de Donosti, en aquellos casos que haya apantallamientos
y toldos a doble agua que dificulten la circulación de aire. En las terrazas normales, con sombrillas grandes, ahí se seguirá dejando de fumar, pero en aquellas que tienen apantallamientos y cierres importantes, no totales, pero sí importantes, y como consecuencia del COVID y de manera transitoria, se va a prohibir fumar. No de momento, es una medida que se está estudiando y que en su caso veremos si se pone en práctica. Bien, siguiendo con el repaso de la situación, queremos sensibilizaros a todos de la importancia que tiene el desarrollo de la pandemia a nivel económico. Y yo podría poner decenas de anécdotas de socios que nos llaman para contarnos que como consecuencia de que en su municipio se ha detectado un caso, le han eliminado media docena de mesas que estaban reservadas. O como, porque el bar de al lado ha dado positivo a alguien, han tenido que cerrar ellos también por precaución. Eso es así. No os quiero contar, compañeros de otras zonas del Estado, como Lleida, Huesca, el efecto que esos cierres generalizados están provocando en el turismo, en la cancelación de miles de noches de hotel vendidas ya, que como consecuencia de este tipo de cierres parciales o confinamientos parciales están teniendo en ese verano que estamos todos deseando que repunte y que mejore. No es así. Por mucho que nos esforcemos nosotros en lanzar sellos, hay muchas cuestiones que se salen de nuestra capacidad de actuación y que nos ponen en el mapa. Por tanto, os pido que hagáis llegar a vuestros clientes, a vuestros convecinos, a vuestros parroquianos, lo importante que es entre todos cumplir esto. Primero por razones de salud, por supuesto, pero también por el efecto que esto tiene en nuestra actividad y, por tanto, en el empleo que ofrecemos a nuestros trabajadores. En cuarto lugar, comentar que anteayer remitimos una carta a todos los municipios de Guipúzcoa, ofreciéndonos como asociación para, en el caso de que se produzcan decisiones de carácter local, rebrotes o actuaciones que requieran de una mediación o una consulta, nos tengan a nosotros para hacerlas si lo creen conveniente. Y hemos puesto en manos de los ayuntamientos nuestro servicio de prevención de riesgos que lidera Juancho Revilla, con nosotros aquí, para que si creen necesario reforzar la formación en la hostelería local, lo hagan y convoquen reuniones como la que estamos haciendo en un carácter general en cada uno de los municipios que quiera colaborar con nosotros. Nos hemos ofrecido a ello y hay varios municipios que nos han llamado agradeciendo esta carta y agradeciendo el ofrecimiento que hacemos y, de hecho, convocando ya alguna reunión de carácter local. Perdón. En último lugar, también hoy, en la reunión que hemos tenido esta mañana en el ACUA, hemos hecho un planteamiento de las 3 asociaciones de hostelería de Euskadi, conjunto, para que esperemos que la semana que viene pongamos en la calle un grupo de lagunzalles, un número determinado de gente joven, que en espacios de circulación elevada de gente sensibilice a la gente sobre el cumplimiento de la normativa y regale mascarillas. Es un esfuerzo económico que vamos a hacer las 3 asociaciones de hostelería de Guipúzcoa en el convencimiento de que una acción de sensibilización en el conjunto de nuestra clientela será en beneficio de todos, no solamente de los asociados, del conjunto de la hostelería y del conjunto del territorio. Estos son los temas. El que quiera preguntar algo, ya sabéis, está Enelis detrás ayudándonos a encauzar vuestras preguntas. Podéis hacerlo por el chat, mientras estamos ahora en conversación. Sin más, le doy la palabra a Juancho para que nos hable ya de los rebrotes, de la actuación y responda a las preguntas que estos días os habéis estado haciendo en torno a cómo actuar en este tipo de situaciones y aportarnos la experiencia que él está teniendo en estos mismos momentos
en Eibar en concreto, con un caso con el que le ha tocado lidiar. Sin más, Juancho, cuando quieras. Vale, Arratsaldeon, Kino, Arratsaldeon Dionei. Es que ricasco, muchas gracias primero por permitirnos pues estar aquí con vosotros, con la Asociación de Profesionales de Hostelería de Guipúzcoa. Y bueno, pues poder hacer y contar con poder poner nuestro granito de arena en, bueno, pues en el buen hacer, ¿no? Entonces, como comentaba Kino, bueno, pues la normativa va cambiando. Lo que acaba de hacer un buen resumen es sobre una orden que está caliente, que es de ayer, y que aquí vivimos semana a semana con cambios, semana a semana con cambios. Y así llevamos desde marzo. Entonces, yo lo que quiero comentar es un poco, desde un punto de vista práctico, no tanto qué obligaciones hay, que si queréis también, pero la idea es no tanto de, pues hay que ponerse mascarilla, la mascarilla hay que ponérsela, pues como ha dicho Kino, bueno, pues en todo momento, excepto cuando se esté consumiendo, etcétera, vale. Todo eso son cosas que podemos hablar, pero yo quiero hablar de qué pasa, qué hacemos en el momento cero, en el momento que tenemos un caso positivo nosotros en nuestro establecimiento, en nuestro bar, en nuestro restaurante, en nuestra cafetería. Vale. Entonces, el punto de partida. El punto de partida no es el caso positivo, sino el punto de partida es la persona, vamos a suponer que tenemos una persona sintomática. Tenemos un trabajador, trabajadora, camarero, cocinero, que sea, que un día nos llama y nos dice, oye, que estoy que estoy con fiebre, o que tengo tos, o que me duele la garganta, o que, en fin, o una suma de cosas con dolores musculares, etcétera, vale. O incluso he perdido el paladar. O sea, mira, en la orden que Kino ha hecho referencia, que se ha publicado en el Boletín Oficial del País Vasco, que es de ayer, la orden, ahí aparecen una vez más la lista de síntomas a los cuales hay que tener en cuenta con el COVID, y que son los de siempre, pero que no está de más pues que sepamos, ¿no? Es decir, que nos llama a nosotros un trabajador y nos dice, mira, pues yo lo que tengo es dolor de garganta, dolores musculares, dolor de cabeza, debilidad en general, diarrea, vómitos, cualquiera de estos, no la suma de todos, cualquiera de estos. Entonces, lo que tenemos que hacer, primero, ese trabajador, no ir a trabajar. Lo segundo, ese trabajador llamará al sistema de salud pública, Osakidetza, ¿vale? Y nosotros nos ponemos alerta. Yo recomiendo en ese momento estar alerta, solo alerta, Estamos en una situación, en ese momento, de sospecha, ¿vale? Solo sospecha. Recomiendo informar a vuestro servicio de prevención en ese momento para que también el servicio de prevención nosotros nos pongamos alerta, ¿vale? A esa persona, o bien el servicio de salud de Osakidetza, o bien nuestro médico, ahí se coordina, es muy importante la coordinación que hay entre Osakidetza con sus médicos y los servicios de prevención con nuestros médicos, la relación es directísima en los últimos meses con este tema. En ese momento será un médico viendo Osakidetza o bien nuestro el que diga que a esa persona hay que hacerla o no una prueba PCR. Vale. La prueba PCR es una prueba de diagnóstico, es la más eficiente de las que existen, nos va a decir si tiene esta persona, si tiene coronavirus o no tiene coronavirus, y el resultado nos lo van a dar entre 12 y 24 horas a partir del momento que se haga la prueba. Vale. El momento que ya tenemos la prueba, vamos a suponer que es positivo. Si es negativo, se ha acabado la historia. ¿Sí? Simplemente, ¿y cuánto cuesta una prueba PCR y cómo se receta y quién la tiene que pagar? Vale, bien, vamos a ver. Vale, a ver, pero la prueba PCR, si se hace cuando la receta el médico de medicina del trabajo o el médico de Osakidetza, cuesta lo que cuesta, pero la empresa o el trabajador tal no paga nada porque lo paga el servicio de salud. Es decir, si existe un caso de sospecha y nosotros prescribimos la realización de una prueba PCR, la persona que se hace la prueba o la empresa que manda a hacer la prueba no paga nada. Sin embargo, si alguien dijera, oye, no, a mí me interesa hacer pruebas PCR, voy a tal laboratorio, voy a tal, de acuerdo, lícito. En este momento en los laboratorios con el que nosotros trabajamos cuesta 140 euros la prueba por persona. Entonces, la recomendación, hagamos pruebas PCR a partir, lo mismo que dice Osakidetza y lo mismo que dice Osalan, a partir del momento que tengamos una situación de sospecha. Una situación de sospecha. ¿Vale? Porque en esa situación de sospecha, primero, no vamos a pagar nada, ¿vale? Segundo, nos van a atender
enseguida nos van a hacer la prueba PCR y digo en 24 horas, en 12 o 24 horas, porque en muchas ocasiones nos van a dar el resultado el mismo día. Si la prueba se ha hecho a la mañana, nos lo van a dar a la tarde, y si no, nos lo van a dar al día siguiente por la mañana. ¿Vale? Dicho esto, si la prueba ya tenemos PCR y nos ha dado positivo, a partir de ese momento, como ya hemos sido informados del servicio de prevención, o se nos informa en ese momento, se nos llama, oye, que ha dado positivo, vale. En ese momento, nosotros, el servicio de prevención, empieza a hacer una investigación de contactos estrechos. O sea, una investigación que lo que va a hacer es, va a preguntar a esa persona, va a preguntar a vosotros, al que regente el establecimiento, va a preguntar qué contactos estrechos ha tenido ese trabajador o trabajadora. Vamos a ver, ¿qué es un contacto estrecho? Un contacto estrecho es que esa persona haya estado a menos de 2 metros durante al menos 15 minutos, compartiendo espacio con otro trabajador o trabajadora. Eso es un contacto estrecho. Entonces, ¿cuántos contactos estrechos somos capaces de conseguir seleccionar en el equipo? Pues los camareros, si han estado en esas circunstancias, los que sean, 8, 5, 10. Nosotros en este momento, que he comentado antes, nosotros como servicio de prevención estamos llevando solo esta semana, 4 casos de positivos en Guipúzcoa. 4 casos de 4 establecimientos de hostelería en Guipúzcoa. Entonces, lo que os estoy comentando, además, este procedimiento que estoy explicando es así desde el jueves de la semana pasada. O sea, hasta la semana pasada pues había algunos matices, pero actualmente pues es de esta manera. ¿Vale? Entonces, si en el momento que tenemos ya definido ya el listado de contactos estrechos, nosotros, bueno, a Osalan, que Osalan es el Instituto Vasco de Seguridad y Salud en el Trabajo, le hemos mandado información desde el momento del caso positivo y le mandamos información de los contactos estrechos. En ese momento, nuestro médico habla uno a uno con todos los contactos estrechos y lo que va a determinar es si deben o no deben de realizarse estas personas la prueba diagnóstica de PCR. Vale. Vamos a suponer que sí, porque como pasa en hostelería, existen contactos estrechos porque realmente se trabaja cerca uno con otro, etcétera. Y vamos a suponer que nos encontramos que todo el personal tiene que hacerse una prueba PCR. Ahí se suma una cosa más. Nuestro médico a todo el mundo que manda a hacer una prueba PCR tiene que prescribir una baja laboral. ¿Eso qué significa? Que si tenemos 10 trabajadores en nuestra organización y los 10 son contactos estrechos, esas 10 personas a partir de hoy, a partir de este momento, sin habérseles hecho ninguna prueba, están de baja. Vale. Acto seguido, esas personas van a hacer esa prueba PCR, en este caso, repito, no se paga nada porque es con la prescripción médica del servicio de prevención, que es la nuestra, ¿vale? Del médico del servicio de prevención, y nuestro médico lo que va a hacer es un seguimiento de resultados. Va a comprobar si esas personas dan positivo o negativo. Realmente le llega a nuestro médico, le llega al trabajador, le llega a Osakidecha, le llega a nuestro médico. Vale. Nuestro médico con ese... Pero hay un detalle, da igual el resultado que vaya a dar. Esas personas que son contactos estrechos, se me olvidaba contarlo, van a estar al menos 10 días de baja y 10 días sin salir de su casa. Es responsabilidad de las personas no salir de casa, pero van a estar 10 días, al menos 10 días de baja. Digo al menos porque si en esa PCR que ha prescrito nuestro médico el resultado es negativo, estarán 10 días. Si no salen, si el médico lo considera así y no tienen, si no surge sintomatología, ¿no? Si el resultado es positivo, probablemente que estarán al menos 14 días. Vale. ¿Qué pasa durante esos 10 días? Durante esos 10 días, nuestro médico va a llamar por teléfono todos los días, 2 veces al día, a cada una de las personas que hemos considerado que son contactos estrechos. 2 veces al día aproximadamente con una diferencia de 12 horas, que puede ser a las 8 de la mañana y a las 8 de la tarde, o a las 8 de la mañana y 7 de la tarde, tampoco tiene... Es decir, en el que vamos a preguntar, nuestro médico va a preguntar una serie de cosas. Le va a pedir que se haya tomado la temperatura un rato antes para saber si tiene fiebre o no tiene fiebre. Y además le va a preguntar otra vez, le va a hacer el checklist de te duele la cabeza, te duele la garganta, tienes dolores musculares, tal. Otra vez va a preguntar todo eso. Diariamente, nuestro médico va a mandar, una vez al día, va a mandar un informe a Osalan de ese seguimiento. Y con las respuestas que le den las personas que están en sus casas en ese periodo de 10 días, nuestro médico tomará la determinación de si hay que actuar de alguna manera. Imaginaros que alguien ha dado en el PCR que se le hizo el día 1, ha dado negativo y en el día 3 empieza a tener fiebre. Pues nuestro médico va a decir, oye, aquí está pasando algo. Toca hacer una nueva PCR, porque puede ocurrir que aunque la PCR tiene un 90% de efectividad, también puede ocurrir que estemos en el 10% de que no es efectivo.
Entonces, nuestro médico mandará a hacer una segunda PCR si se presenta sintomatología. Vale. En los casos en los cuales ha dado negativo la PCR desde el principio, al cabo de ese periodo de 10 días se va a volver a hacer una nueva PCR. Bueno, lo decide el médico, pero generalmente siempre decide hacer una nueva PCR. Y la nueva PCR, si vuelve a dar negativo, se le da el alta y empieza a trabajar. ¿Vale? En el supuesto de que diera positivo, volver a empezar. Volver a empezar, seguir, seguimiento y así todos los días, 2 llamadas, todos los días seguimiento y todos los días un informe a Osalan. Osalan es el Instituto Vasco de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Vale? Paralelamente, actúa Osakidetza. Paralelamente. Coordinada con nosotros, actúa Osakidetza. ¿Cuál es la función de Osakidetza en este momento? Pues todo lo que no es el entorno laboral, porque Osakidetza y Osalan se coordinan, nosotros nos coordinamos con Osakidetza para que si nosotros nos encargamos de saber ese trabajador, sus contactos estrechos, si hay que hacerle la prueba, si tiene tal sintomatología, si tiene fiebre, etcétera, lo mismo va a hacer Osakidetza con la clientela, como está pasando en este momento en ciertos municipios, que en algunos casos lo hace de una forma menos puntual, ¿vale? Y en otras cosas, más puntual y en otras cosas, en otros casos de una forma más masiva, ¿vale? Que es lo que está ocurriendo. Esa es la función de Osakidetza, es coger aquellos que no sean, que puedan ser contactos estrechos, pero que no sean del entorno laboral. Y Osakidetza lo que hará será un rastreo, lo que se llama con sus rastreadores, un rastreo de seguimiento de los contactos estrechos de aquellas personas que se han podido contagiar en un establecimiento de hostelería y que ese establecimiento de hostelería no es su entorno laboral. Vale. Entonces, es importante, una de las preguntas que se plantean es, bueno, ¿y qué información nos hace falta recopilar del contacto estrecho? Bueno, eso llama al médico, llama a alguien del equipo médico. Generalmente es el propio médico nuestro, y si no, es el enfermero, que llama a alguien del equipo médico y va a pedir información. Va a decir, oye, bueno, ¿tú en el trabajo te has puesto la mascarilla todo el rato? ¿Sí o no? ¿Te la has puesto dejando la nariz al aire en algún momento? ¿Sí o no? Cuando sales del trabajo con los compañeros con los que has estado todo el día con la mascarilla puesta, todo el día, ¿te vas a tomar una cerveza con ellos o te vas a lo que sea con ellos? ¿Sí o no? Es decir, eso es lo que pregunta nuestro médico para determinar si tú eres sospechoso y segundo, si existen contactos estrechos. Además va a preguntar, claro, de todos los contactos estrechos, va a preguntar el teléfono, etcétera, etcétera, una serie de información, su domicilio, su puesto de trabajo y el momento, se le va a preguntar a algunos si recuerda en qué momento ha estado la última vez con la persona que ha dado positivo. Es muy importante esto porque siempre la investigación se hace 2 días antes de el primer síntoma. Es decir, por eso he empezado esta historia con cuando se tiene síntomas. 2 días antes del primer síntoma, esos 2 días es lo que hay que hacer un barrido mental para que se informe a nuestro médico de con qué persona se ha estado en contacto estrecho. Por eso es importante recordar, es difícil, pero es importante recordar cuál es la última vez que has estado con tal persona. Vale, eso es en cuanto a el procedimiento. Entonces, a mí me suelen preguntar, bueno, entonces, ¿se cierran los establecimientos? A ver, existen dos razones por las cuales se pueden cerrar un establecimiento. Una, porque están de baja durante 10 días todos los trabajadores y trabajadoras de un establecimiento, por lo tanto, el establecimiento no puede abrir. Y la segunda, porque el sistema de salud pública, dependiendo del Departamento de Salud del Gobierno Vasco y siendo la principal entidad Osakidetza, repito, que el sistema de salud pública considere que ese establecimiento se debe de cerrar para ser desinfectado. 2 motivos, 2 motivos. Repito, el primero, tan sencillo como que todos los trabajadores son contactos estrechos. El segundo, porque además, porque imaginaros, vale, todos son contactos estrechos, pero meto otros trabajadores que no lo son. Bueno, si el sistema de salud determina que ese establecimiento hay que cerrarlo durante una serie de días hasta que no se demuestre que está desinfectado, pues también está cerrado. Vale. Bueno, esto en cuanto a lo que vendría a ser qué pasa cuando tenemos un caso. También me gustaría, le comentaba aquí, me gustaría hablar de algo también que es nuevo de la semana pasada, que es el régimen sancionador. Que hasta la semana pasada había dudas, es decir, hasta la semana pasada teníamos normas, llevamos 3 meses con normas que nos están diciendo todo lo que tenemos que hacer,
que si mascarilla, que si guantes sí, guantes no, que si 2 metros, que si 1 metro, que si ponemos, si abrimos terrazas, que si abrimos dentro. O sea, nos han dicho, en este sector, nos han dicho durante este periodo todo lo que debemos de hacer. Pero aquí hay una cosa que el legislador no había puesto, aunque se presumía, que era quién vigila el cumplimiento en cuanto a normativa laboral, porque en cuanto a normativa de local de ocio estaba claro, pero en cuanto a normativa laboral, ¿quién vigila el cumplimiento y quién sanciona? Vale. Desde la semana pasada se determina que el ente, la entidad que debe de vigilar es la Inspección de Trabajo, que no Osalan. Osalan es el Instituto Vasco de Seguridad y Solución de Trabajo, pero se determina que es la Inspección de Trabajo. Se determina que cualquier incumplimiento de normativa COVID-19 pasa a ser falta grave, entendida como falta grave de seguridad y salud en el trabajo. Las faltas, un incumplimiento no tiene por qué ser un caso positivo, ¿eh? Un incumplimiento es que entre un inspector en vuestro establecimiento y os pida el plan de contingencias y digáis, no lo tengo, no lo tengo, vale. O sí, lo tengo en el ordenador, pues entonces sí, vale. Ese es un incumplimiento. Otro incumplimiento es que diga, no, tengo el plan de contingencias, míralo, o tengo unas fichas de cómo hacer las cosas, perfecto, eso también puede valer como plan de contingencia o como protocolos de actuación, como pueden ser todo lo que estamos haciendo en hostelería segura, todo eso vale como protocolos de actuación a presentar si viene la inspección, la autoridad laboral, la inspección de trabajo, pero claro, la inspección de trabajo no se va a quedar solo con que tengamos el papel, sino que lo que va a ver es si se cumple o si no se cumple. En caso de que viera que no se cumple, la empresa se le puede hacer la inspección, hará un requerimiento y ese requerimiento puede empezar un procedimiento sancionador. La sanción de faltas graves es desde 2.100 euros hasta 45.000. Es decir, el incumplimiento administrativo, y estoy hablando en este momento sin que haya un caso positivo, simplemente el incumplimiento administrativo de la norma nos puede llevar a una multa entre 2.000 y pico hasta 45.000 euros. Entonces, yo creo, y lo decía antes Kino, y ya con esto termino y luego sigo para las dudas y tal, yo creo que el empresario hostelero de Guipúzcoa ha asumido este tema con mucha responsabilidad. Yo creo que muchos han tenido en cuenta, o habéis tenido en cuenta desde el principio, lo que nos estamos jugando. Nos jugamos un tema de salud pública, pero también nos jugamos las alubias, es decir, nos estamos jugando muchas cosas, y yo creo que se está actuando de una forma responsable. Sin embargo, nos estamos encontrando que la ciudadanía, después de 3 meses o después de no sé cuánto tiempo confinado, pues sale a las calles en Irún a festejarlo de tal manera, tal. Entonces, igual que se apela en muchas ocasiones a la responsabilidad del empresariado y a la responsabilidad de cada uno de los trabajadores y trabajadoras de la organización, yo apelo siempre a la responsabilidad individual de cada usuario, de cada persona que entre, pase o esté, en este caso, en un establecimiento de hostelería. Porque si no, esto se desmadra. Tengamos muchos planes de contingencia, aunque cumplamos con todo lo que tenemos que cumplir. Juancho, habla de la responsabilidad en caso de contagio entre trabajadores. Vale, en este caso pasaría lo mismo, es decir, en el caso de en el caso de la contabilidad de contagio entre trabajadores, además que no te he dicho que iba a hablar de esto, ¿verdad? Vale, está bien que lo tengo apuntado en el guión, lo que pasa es que bueno, la responsabilidad de contagio entre trabajadores. Claro, además ocurre eso, es decir, si desde que salió este tema, un contagio COVID-19 pasa a ser accidente laboral. Accidente laboral. No se digo en el entorno laboral, cuidado. Entonces, lo que en teoría es una enfermedad común, porque el COVID-19 será una enfermedad más grave que un catarro, por supuesto que es más grave que un catarro, pero es una enfermedad común, igual que un catarro es una enfermedad común. Pero desde el principio, desde el Ministerio de Trabajo, se consideró que no se trataba de una enfermedad, en el entorno laboral no se va a tratar como una enfermedad común. Tampoco se va a tratar como una enfermedad profesional, sino que se decidió que se tratase como un accidente de trabajo. Accidente de trabajo. Vale. ¿Eso qué significa? Que si una persona se contagia en el trabajo de otra persona, en el trabajo, o sea, si yo me contagio de un compañero, yo acabo de tener un accidente laboral provocado presuntamente por la falta de medidas de seguridad que existen en mi puesto de trabajo. Si lo comparamos con la albañilería, si alguien
está en una obra, en un andamio, y no está enganchado con el arnés y se cae, tiene un accidente laboral grave o mortal porque no existen las medidas de seguridad suficientes. Pues porque no tenía el arnés, porque no se ha enganchado el arnés, porque no hay donde enganchar el arnés o porque donde se engancha el arnés no sirve para nada. Vale, pues esto mismo nos está pasando en este momento si una persona se contagia, se demuestra que una persona se contagia en el entorno laboral. Se trata de un accidente laboral y existen responsabilidades, claro que sí. Ahí va a haber una investigación, habrá una investigación por parte de la Inspección de Trabajo, como en este caso como accidente laboral, todavía no las está viendo, ¿eh? Yo suelo hablar bastante con el jefe de la Inspección de Guipúzcoa, pero las habrá. Entonces, en el supuesto de que haya un accidente de este tipo, pues la responsabilidad es esa. La empresa será responsable de la falta de medidas que han provocado que ese trabajador tenga esa enfermedad, que espero que lo pase de la forma más leve posible. Vale. Sí. Aquí, esto, que muchos nos hemos tomado un poco a broma, el COVID hace tiempo, pensemos ahora lo que estaba diciendo Juancho. Realmente no nos vamos a poner en la peor de todas las situaciones. Un fallecimiento de un trabajador nuestro porque se ha contagiado de otro. No lleguemos a eso. Pero sí en situaciones de afecciones a órganos y tal. Es responsabilidad de la empresa el no haber puesto los medios necesarios para que esto no pase. Exacto. Mascarillas, lavado de manos, hidrogeles, distancias, todo eso es fundamental. ¿Y por qué lo digo? Lo digo porque algunos de vosotros, pocos, estáis teniendo la suerte de trabajar bastante en verano. Y en verano las plantillas aumentan y aumentan de aquella manera. Y de aquella manera es con gente que no es profesional, o gente que viene de colectivos jóvenes, no concienciados con el problema, etc. A esa gente hay que pegar un chorreo de la leche y hay que concienciarnos de que si pasa algo, la responsabilidad es tuya y mía como empresario. Y tenemos que ser conscientes de estos. Hasta el jueves pasado, esto no estaba legislado. Ahora está legislado. Y si el empresario de la construcción que no pone arneses va a la cárcel por esto, nosotros no iremos a la cárcel. Pero si no ponemos los medios y concienciamos a nuestra gente, ahora sí tenemos responsabilidad y muy importante. Claro, estamos hablando además de... antes, cuando he puesto el ejemplo de una inspección rutinaria, eso es una responsabilidad administrativa, pero en caso de que nosotros tengamos la responsabilidad porque ha habido un contagio, estamos hablando de responsabilidad civil y responsabilidad penal. Estamos en el otro ámbito de las responsabilidades. La responsabilidad administrativa es una multa, será más o menos, será 2.000 o 45.000, que no es lo mismo. Pero la responsabilidad civil es la responsabilidad que te puedes cubrir o no con un seguro de responsabilidad civil. Cuidado, vuestros seguros de responsabilidad civil probablemente que no cubran este tema de COVID-19. Probablemente o seguro, ¿verdad, Quino? No, ya el consorcio ha dicho que no. Vale. No hay bastantes. Vale, y luego, y la responsabilidad penal es en la que es personalmente, es la responsabilidad personal vuestra para con el accidente o la situación que se haya producido. Que no significa que vayas a ir a la cárcel, como ha dicho Quino, porque pongámonos en un caso en el... No, ya que ha dicho que no, pero pongámonos en un caso en el que joder, pues alguien se ha enfermado y le ha quedado una secuela. Bueno, pues ahí tenemos un pequeño lío. No digo que se vaya a morir, pero podemos tener un pequeño lío. Vale. Bueno, me quedo para las... dejo ya espacio, continúas, Quino, hablamos y las preguntas. Preguntas que se van haciendo, algunas respondes tú, Jorge Juancho. ¿Hay diferencia entre contagiados en el trabajo o fuera de él? Bueno, esto viene un poco en consonancia con lo que ha explicado ahora Juancho de las responsabilidades. Bueno, es una baja en los dos casos. En un caso tendrá unas responsabilidades con la empresa si se produce dentro de él, pues se pueden tomar medidas, y en otro caso no, porque ha sido ajeno al entorno de trabajo. ¿Cómo actuar ante un cliente indispuesto? Juancho, te toca. Contra un cliente indispuesto. Cuando decimos indispuesto, no, me imagino que os referís a indispuesto con respecto al virus, no que haya bebido un poquito de más, ¿verdad, Quino? Sí, claro. Vale, entonces, frente a un cliente que tenga fiebre, escalofríos, tos, etcétera, lo que hay que hacer es, bueno, primero, ese cliente
ve las noticias igual que todos, sabe que no debiera de haber salido de su casa, pero si ha decidido salir de su casa con ese cuadro, lo que hay que hacer es decirle que salga del establecimiento. La normativa lo que dice es decir, ¿puedo echar a alguien del establecimiento? Vale, si no le puedes echar, la normativa, hay una cosa que decía, que decía hasta ayer, ahora ya se decía, ponerle mascarilla, hasta ayer, ahora ya y la mascarilla ya la lleva puesta, separarle del resto de las personas. Vale, lo que yo digo es, señores, que salga del establecimiento, porque si le vas a tener separado ahí, en un sitio que luego vas a tener que desinfectar, que lo vas a tener que hacer igual, porque la desinfección de todos los elementos que son susceptibles de haber sido tocados por cualquier persona, hay que hacerlo continuamente, pero genera un pequeño problema. Esa persona no tendría que haber entrado, y si ha entrado debe de salir, se le debe de invitar que salga. Y si no se le puede echar, se le debe, lo que dice la normativa, se le debe apartar. No me preguntéis qué hay que hacer si no se quiere apartar, es que lo que tiene que hacer es no entrar una persona que se encuentre con ese cuadro. En este caso, y desde el ámbito del alojamiento, ¿qué hacemos con el resto de clientes? Huéspedes, si alguien tiene síntomas o da positiva, si un huésped da síntomas, ¿qué hacemos con el resto de clientes? Debemos cerrar, y si tiene algunos síntomas y todavía no han confirmado, ¿qué debemos hacer? Vale, en la fase síntomas, es un huésped, no es un trabajador, hemos dicho, ¿no? Un huésped. Vale. En la fase síntomas, el huésped tiene síntomas y el huésped, en teoría, él debiera, aunque esté alojado ahí en el lugar que sea, él debería de llamar al número de teléfono de la autoridad sanitaria y que le informen lo que tiene que hacer. Lo que le van a decir es, primero le van a preguntar por los síntomas. Oye, me duele la garganta tal, y van a decir, va, eso no es nada, ya está. O le van a decir, sí, son síntomas compatibles. Debes de no salir de donde estás, en este caso si estás en una habitación de un hotel, pues no salir de la habitación del hotel y seguir las instrucciones, que es que le van a mandar a hacer un PCR ese día o al día siguiente. Vale, ¿qué hace con el resto de clientes? Nada, estamos en la fase de sospecha. Estamos en la fase de sospecha. Quien debe de estar aislado es el que tiene la sospecha en ese momento. Ese es el que no debe de salir. Mejor que no hubiera salido de su casa, mejor, pero si le pilla estando con nosotros, va a llamar al teléfono. Ahora, hombre, lo que le podéis decir, si preguntan en recepción, decirle, oye, llama al teléfono de Osakidetza, toma, cualquier teléfono de Osakidetza, está el 900, pero cualquiera te van a atender, cualquiera, y en todos te van a decir lo mismo. No salgas, pásate a tal hora, te hacemos una prueba PCR, vuelves y esperas sin salir el resultado. Al resto de clientes, nada, se aísla a esa persona. O bien ahí, o bien, si decide, no, me aíslo en mi casa, pues fuera, te coges el coche y te vas a tu casa. Aislada a esa persona, el resto nada. Porque estamos de sospecha. A ver, sabéis que la mayoría de los PCRs dan negativo, La mayoría de los PCRs dan negativo. Menos mal, Pero sí, no, eso es lo que hay que hacer. En caso de cierre por coronavirus, ¿cómo se procede? Como baja por enfermedad, se vuelve al ERTE, CATA, bueno, en estos momentos, en el caso de CATA, hay que demostrar que las cartas han llegado hasta el 30 de junio. Ya sabéis que durante julio no se paga, a los que seáis autónomos, no se paga cotización, en agosto será el 50% y en septiembre será el 75% lo que se pague en cartas, pero en principio las cartas han terminado el 30 de junio. Había que pedir baja, en su caso, y en los casos de los ERTE lo mismo, había que justificar que las pérdidas son mayores del 75, se podría volver a meter a la gente en el ERTE. Siempre os hemos recomendado que dejéis el ERTE abierto por media persona para estos casos, para que si tenemos que cerrar podamos volver a incorporar a la gente en el ERTE. El ERTE por fuerza mayor solo será posible si, por orden del Ministerio, en este caso la Consejería Interior, se decide el cierre del confinamiento de una zona concreta, como está pasando ahora en Lleida, pero solamente con el confinamiento y el cierre total de la actividad. Cierres parciales no permitirían ERTE de fuerza mayor. ¿Cuánto tiempo tiene que estar cerrado el local? No hay un tiempo. En el supuesto, o sea, por una parte está, si el local lo habéis cerrado porque todos los trabajadores y trabajadoras están de baja, pues y no se puede abrir hasta que no vuelvan del alta, pues va a estar 10 días al menos cerrado. Si tenéis otros trabajadores, lo podríais abrir cuando tengáis otros trabajadores. Pero si el local está cerrado porque la autoridad
sanitaria así lo ha dicho, la autoridad va a decir durante cuántos días. La autoridad os va a decir, van a ser 3 días, van a ser 4 días, van a ser 2 días, van a ser hasta que vengan aquí hasta que se haga una desinfección y se compruebe que eso está bien. No van a ser más días, pero más problema será, pero mientras tanto seguís teniendo a la gente de baja. Es decir, por una parte están esos 3, 4 o 5 días que os van a cerrar en el supuesto de que sea la autoridad quien así lo considere, pero luego está el tiempo en el que van a tardar los trabajadores y trabajadoras en volver, que eso será, digo, al menos 10 días, quedaros con lo de los 10 días como es, que es el mínimo, al menos 10 días. Si es a 10 días, y lo decía antes, es cuando el contacto estrecho ha dado negativo en el primer PCR y cuando se le hace el segundo PCR para que se reincorpore al 10º día, también da negativo. En ese momento son 10 días. Es el mínimo, 10 días. ¿Qué ocurre con los daños producidos con los bulos que empiezan a correr? Bueno, en principio no hay nada que hacer. Hay que demostrar que esos bulos están teniendo efecto directo sobre tu negocio. O sea, no creemos, pues, podremos intentar contrarrestarlos con información positiva, con el empleo de redes sociales en sentido positivo y tal, pero jurídicamente hay que demostrar que el seguro que corre te está afectando a ti y a tu negocio. Creemos que es bastante complicado todo eso. Nos van haciendo preguntas. ¿El uso de pantallas por parte de los camareros está permitido? Sí, pero no vale para nada. Tiene que ser mascarilla. Ya veis que los equipos médicos llevan siempre mascarilla y pantalla, pero pantalla por sí sola no sirve, no es legal. Lo que es legal es la mascarilla. Si quieres poner pantalla además, muy bien, pero es la mascarilla lo que vale. Sí, además, repito, la pantalla la pantalla es un elemento adicional, pero no está establecido ninguna normativa como equipo de protección individual. Y las mascarillas, a partir del día 15 de ayer, lo que se nos dice es que la mascarilla, el tipo de mascarilla que se debe emplear no deberá estar provista de válvula exhalatoria, excepto en los usos profesionales para los que este tipo de mascarilla pueda estar recomendada. Por lo tanto, volvemos a hablar. ¿Cuál es la mascarilla recomendada? La mascarilla FFP2 o KN95 sin válvula. ¿Vale? Esa es la recomendada. Bien, ¿es obligatorio tener un servicio de prevención? Juancho, contesta tú. Sí, es obligatorio. Pero voy a hablar, ¿puedo matizarlo? ¿Tengo tiempo para matizar? Sí. Sí. Vale, es obligatorio muy sencillo, porque la Ley de Prevención de Riesgos Laborales desde el año 95 obliga a que para cumplir con la prevención de riesgos laborales debes de llevar la prevención de riesgos laborales con una modalidad preventiva, o bien interna o bien externa. En España, el 90 y tantos % de las empresas lo llevan de forma externa. ¿Por qué? Porque una de las patas de la prevención de riesgos laborales es la medicina del trabajo. Y no suele ser habitual que una empresa, excepto las del metal grande, tengan médicos especialistas en medicinas de trabajo dentro de la empresa. Por lo tanto, como una de las patas de la prevención de riesgos laborales es la medicina de trabajo, que en este momento es la más importante, por lo del COVID-19, es obligatorio. Si el contagio viene de un cliente, ¿de quién es la responsabilidad? Pues, ¿contestas tú? Parece que la pregunta, lo que ha querido poner, igual me confundo, es de quién es la culpa. La responsabilidad siempre del establecimiento. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el establecimiento tiene que, además lo dice la normativa, el titular de los establecimientos, espacios o locales deberá garantizar el cumplimiento de esta obligación en ellos. Por lo tanto, la responsabilidad viene establecida en la normativa, pero luego están las responsabilidades particulares a las que hay que apelar. Pero la normativa en el punto, la nueva normativa en el punto 136 pone lo que acabo de leer. Entonces, la responsabilidad del establecimiento, por lo tanto, la labor de vigilancia y control del establecimiento. La culpa, si me preguntáis por la culpa, eso no lo respondo, aunque puedo suponer que es por puedo pensar que puede ser un cliente, que tal, vale. Pero la responsabilidad, el concepto de responsabilidad lo establece con mucha claridad la normativa. Que no significa que responsabilidad económica o tal, Bueno, pero claro, pero luego lo que va a llevar es a las consecuencias, ¿no? Si al final existe una ausencia, es demostrable que existe una ausencia de medidas, o bien porque las hay, pero no se, imaginaros que existen, pero no se vigilan correctamente, la responsabilidad es del establecimiento. Es así. Desde ayer está clarísimo, además.
Si un familiar de un trabajador está en espera de resultados PCR, ¿enviamos a casa al trabajador por precaución? Sí, no, tiene que estar en casa, ¿eh? No, va a estar enviado. El médico le va a decir que está en casa. Si un familiar de un trabajador... Ah, no, perdón, no escucha. Un familiar. Si No. un familiar de un trabajador está a la espera de resultados PCR... Vale, en ese momento, imaginaros, un familiar del trabajo... Vale. Entonces, hay una persona que le han mandado a hacer un PCR, ¿vale? Y hay un trabajador que es su familiar. Estamos hablando de si conviven o no conviven, ¿vale? Si conviven, habrá sido, imaginaos que el PCR en este caso se lo ha mandado a hacer Osakidetza, ¿vale? Porque tosía, tal. Osakidetza le habrá dicho que todas las personas que convivan con él se queden en casa. Se ha encargado Osakidetza se ha encargado Osakidetza a la espera del resultado de ese primer PCR. O sea, nosotros, hombre, por precaución podemos decir, quédate en casa. Pero eso es Osakidetza el que le habrá dicho, o sea, si tu marido está a la espera de un PCR, habrá dicho, oye, que los que convivan contigo, tu mujer, tu tal, tu cual, los que convivan contigo, que se queden en casa. Eso es lo que se lo habrá dicho. De hecho, esta es la respuesta que está haciendo Osakidetza esta semana, ¿eh? Esta semana lo está haciendo Osakidetza. Con madre e hijo. Lo mismo, sí, pero conviven. Sí, comenta, depende, no sabemos si conviven o no. No sabemos si conviven, Osakidetza le habrá dicho que se quede en casa. Y si no conviven, no. Sí, vale. Aunque se hayan visto el fin de semana comiendo, Osakidetza, a día de hoy, lo que están mirando es la convivencia, a día de hoy. Vale, ha sido hoy mismo, nos está contestando, mandando por chat, ha sido hoy mismo. Y no lo han dicho. ¿Le han mandado? Vale. Él la ha mandado por precaución. Esta persona. Vale, es una buena práctica. O sea, yo si me dices, digo, bueno, es una buena práctica mandar por precaución. Pero Osakidetza, en el momento que llamas al teléfono de Osakidetza COVID-19, te hace una serie de preguntas. Lo digo porque esta misma semana conocemos varios casos de estos. Tú llamas, con el caso de familiar nos ha pasado, ¿eh? Tú llamas, te hacen una serie de preguntas y en función de en función de la sintomatología que dices, no solo te mandan a hacer la PCR, sino que te van a decir quién vive contigo y que se queden en casa. Si no se lo han dicho, igual han considerado, bueno, es una consideración de Osakidetza, o sea, igual no han considerado que se quede en casa los familiares. Pero es una buena práctica que se quede. ¿Y le daría la baja? Es una... Aquí no tengo respuestas a todo, Quino. Tú ya sé que tú piensas que yo tengo respuestas a todo. No tengo respuestas a todo, pero yo creo que sí. Pero como es algo que nos ha ocurrido esta semana, no tengo la certeza. Lo podría saber, pero no tengo la seguridad. No hay ninguna salvedad en el uso de mascarilla en parrilla con alta temperatura. Sí hay salvedades en el uso de mascarilla. Deportistas no deben usarla, pero en el caso de cocina no la hay. Exacto. Se tiene que tener mascarilla. Salvo que el trabajador tuviera un certificado médico de una patología previa. Con asma, si es un trabajador con problemas psíquicos, bueno, con problemas que le impiden usar, sí, por supuesto. Pero con el mero hecho de la alta temperatura no hay excepción. Eso es. ¿Al autónomo le corresponde baja como a los trabajadores? Sí, claro. Esto tendría que, en el caso de coger el coronavirus o que se le mande a casa, se consideraría que está en baja, por lo tanto tendría que hablar con la mutua, ¿no? ¿Juancho? Sí. El autónomo sería así, sí, correcto. ¿Es legal pedir teléfono a los clientes para hacer seguimiento? El tema de tratabilidad. Bueno, a ver, el seguimiento, cuando he hablado antes de los teléfonos, existen, por una parte, el seguimiento que hacemos los médicos de trabajo, los médicos especialistas en medicina del trabajo, que ahí pedimos los teléfonos de los trabajadores y trabajadoras, ¿vale? De contacto estrecho. No es función del establecimiento pedir los teléfonos de las personas que han estado allí tomando. Eso se va a encargar los rastreadores de Osakidetza y pedirán los teléfonos, y para ello pues cumplirán con todo lo establecido en el reglamento de protección de datos pues para que sea correcto. Pero no, vosotros no vais a pedir los teléfonos de las personas que han estado. O sea, no es vuestra función, no digo que lo hagáis, no es vuestra función. ¿Cómo se está haciendo? Como ya lo sabéis, como no se dispone de esos teléfonos en un bar, la gente, bueno, lo que se está haciendo es, oye,
qué tíos han pasado por el Itena de Getaria durante estos días, 2 días previos, como ha dicho Juancho, a detectarse el síntoma, 2 días previos. Oye, pasaros por el frontón para haceros la prueba. Esa es la fórmula de coger el teléfono de la gente, porque no hay otra, se está haciendo de esa manera. Oye, ¿cuándo se ha producido el síntoma? Tiramos los días para atrás, anuncio en medios, radio, televisión. Oye, pasaros por el polideportivo, seas de donde seas, si has estado en este local durante estas fechas. Esa es la fórmula que se está empleando. O sea que no estáis exentos de pedir el teléfono. Además, es un trabajo que no os corresponde a vosotros, corresponde a los rastreadores de Osakidetza, como ha indicado Juancho. Bien, son las 6:05, llevamos 1 hora y 5 minutos. Últimas preguntas por chat, si alguien tiene alguna consulta más que hacer. Bueno, para finalizar, Juancho, no sé si quieres añadir algo antes de que cierre yo. No, pues que yo lo único que digo es que vamos a seguir trabajando con responsabilidad y vamos a apelar a la responsabilidad de nuestros clientes. Es muy importante que nuestros clientes, yo estoy hablando varias veces ahí, con esto termino, el cliente que va al bar es el mismo que 10 minutos antes ha estado en la farmacia de al lado del bar, y en la farmacia de al lado del bar entra muy concienciado, y en el bar el mismo cliente entra con otra disposición. Claro que tú entras a un bar con otra disposición porque es un tiempo de ocio, que a una farmacia, pero en cuanto al COVID-19, creo que la ciudadanía debemos de asumir nuestra responsabilidad de tener la misma disposición cuando entramos en la panadería, cuando entramos en la peluquería o cuando entramos en el bar. Nuestra disposición debe ser la misma frente al COVID-19. Y nada más, es un tema de responsabilidad. Bueno, cerramos un poco el webinar de hoy con un par de reflexiones. La primera es la defensa que hemos hecho desde las 3 asociaciones de Euskadi de mantener los horarios, que creo que es importante, que se valore eso, y de poner encima de la mesa en esta negociación la profesionalidad del sector y la necesidad de que nuestros jóvenes estén amparados por profesionales en el consumo de ocio nocturno. Y se nos ha hecho caso y de momento hemos mantenido esa situación, salvo los casos puntuales que os hemos comentado, derivados no de la falta de profesionalidad de los hosteleros de esos municipios, sino de la ocurrencia de rebrotes puramente aleatorios. Primer tema es poner en valor eso. Segundo tema, nosotros como asociación somos pioneros a nivel de Estado en haber puesto un servicio en la propia asociación de prevención, donde trabajan Sabin, Ruth y coordinado y liderado por Juancho, al que habéis conocido hoy. Es un servicio que los que hayáis seguido el proceso de hostelería segura lo tenéis a vuestra disposición solamente con levantar el teléfono. Y estará y seguirá estando hasta final de año a vuestra disposición. Y en tercer lugar, apelar a la responsabilidad del sector para con los trabajadores. Hoy hemos hablado de responsabilidad, lo ha dicho Juancho, desde un punto de vista penal, etcétera, pero no es esa la responsabilidad a la que yo hago alusión ahora. Tenemos que ser conscientes de que nuestras plantillas quizás aumenten este verano. Tenemos que a esa gente que se incorpora concienciarla de la importancia de su labor por ellos y por los clientes a los que atienden también, pero por ellos y por sus compañeros en primer lugar. Y en ese sentido también apelar a la responsabilidad de nuestros clientes. No tenemos que ser policía de nadie, para eso está la Guardia Municipal, la Ertzaintza, para actuar en caso de necesidad. Sabemos hasta dónde tenemos que llegar en esa solicitud de responsabilidad compartida sociosanitaria a la que hemos aludido al principio de la charla. Tenemos que seguir haciéndolo. Nos guste o no nos guste, tenemos que seguir haciéndolo, porque si no, el resultado de no incidir en esto será que dentro de 15, 20, 30 días tengamos que echar para atrás muchas de las cosas que hemos conseguido hasta ahora. Las repercusiones de no llevar esto a la práctica son siempre sanitarias en primer lugar.
Hablamos de vidas, hablamos de secuelas, por supuesto, pero también son de carácter económico y de empleo. Y tenemos que ser conscientes de que esto solamente lo libramos, solamente lo salvamos con la responsabilidad nuestra, de nuestros trabajadores, de nosotros como empresarios y de los clientes que vienen a disfrutar a nuestros establecimientos. Muchas gracias a todos, aquí estamos. Deciros también que la asociación ha crecido en número de socios durante estos 4 meses, pese a las bajas que se han producido. Eso es fruto del reconocimiento del trabajo que llevamos haciendo las 30 personas que trabajan en nuestra entidad. Gracias a todos.